El cálido sol de la tarde golpeaba la espalda de Megan mientras pedaleaba su bicicleta por las bulliciosas calles de la ciudad. Los caminos, alguna vez familiares, ahora tenían un significado diferente, recuerdos de su amor pasado, la traición y la resiliencia entrelazados como un hilo irrompible. Vestida con unos sencillos vaqueros y una blusa lisa, se movía entre el tráfico, sin inmutarse por las miradas curiosas que le dirigían. El viento le revolvía los largos rizos oscuros mientras respiraba profundamente, sintiendo la libertad que le proporcionaba montar en bicicleta. Justo cuando doblaba en la calle principal, que conducía a su apartamento, un elegante coche negro se detuvo a su lado en el semáforo en rojo. El sonido de la risa de una mujer, aguda y llena de condescendencia, la hizo agarrar el manillar con más fuerza. Lentamente, giró la cabeza, y allí estaban, Brian y Mildred. Brian, su exnovio, que una vez juró que la amaba, ahora estaba sentado al volante de un caro coche de lujo. Mildred, la mujer por la que la había dejado, se recostaba contra él, sus dedos manicurados rozándole el pecho mientras sonreía con sorna a Megan. Bueno, mira a quién tenemos aquí, dijo Mildred con tono burlón, su voz goteando sarcasmo. No sabía que todavía hacían bicicletas para adultos. Echó la cabeza hacia atrás riendo mientras Brian sonreía, golpeando el volante con diversión. Megan, todavía luchando, reflexionó, sacudiendo la cabeza. Nunca te gustaron las cosas buenas de la vida. Tal vez si hubieras apuntado un poco más alto, no estarías pedaleando como una repartidora. Megan sintió la punzada de sus palabras, pero se negó a dejar que vieran su dolor. En cambio, forzó una pequeña sonrisa. Prefiero mantenerme activa, respondió con calma. Pero Mildred no había terminado. Oh, Brian definitivamente mejoró, se burló, acariciándole el brazo. Quiero decir, mírame a mí, y mira eso. Señaló la bicicleta de Megan como si fuera una reliquia vergonzosa. El semáforo se puso en verde. Antes de irse, Brian sonrió con sorna y dijo, espero que la vida te trate bien, Megan. Intenta que no te atropelle un coche. Sus risas resonaron mientras se alejaban a toda velocidad, dejando a Megan inmóvil en la intersección, agarrando el manillar con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Se negó a dejar caer una sola lágrima. Si tan solo supieran la verdad, pensó, apretando la mandíbula. Si tan solo supieran quién soy realmente. Megan llevó su bicicleta al complejo de apartamentos, con el corazón como un peso pesado en el pecho. El encuentro con Brian y Mildred había reabierto heridas que había pasado años tratando de cerrar. Al llegar a su pequeño pero pulcramente amueblado apartamento, se apoyó en la puerta, exhalando con dificultad. El pasado volvió a inundarla, las noches que se quedó despierta ayudando a Brian a prepararse para las entrevistas de trabajo, los días que se saltaba las comidas para que pudieran pagar el alquiler, y el momento en que le tomó la mano, prometiendo que construirían su futuro juntos. Pero nada de eso había importado. Cuando Brian tuvo su primera gran oportunidad, Megan lo vio cambiar poco a poco. El hombre dulce que una vez soñó con su futuro juntos se volvió distante, sus llamadas menos frecuentes, su toque más frío. Y luego, una tarde, había llegado a casa con una sonrisa de disculpa y una maleta junto a la puerta. Megan, había dicho, con un tono falsamente amable, creo que deberíamos tomarnos un descanso. Pero no fue un descanso, fue el final. Ya había pasado a Mildred. Ella se había quedado paralizada mientras él recogía el resto de sus cosas, murmurando algo sobre lo cómoda que estaba en la lucha. Él había querido más lujo, más estatus, alguien que no le hiciera sentir que todavía estaba luchando por ascender. Y Megan, con sus largas horas de trabajo, su ropa sencilla y su bicicleta, no era suficiente. Mildred me comprende, había admitido, como si esperara que Megan asintiera en señal de acuerdo. En cambio, ella había tragado su dolor y asintió una vez. Espero que valga la pena, había dicho, con la voz firme a pesar de que su corazón se hacía añicos. Ahora, de pie sola en su apartamento, Megan apretó los puños, la determinación reemplazando el dolor. Ella había sido suficiente, siempre había sido suficiente. Pero algún día, Brian se daría cuenta de lo que había perdido, y para entonces, sería demasiado tarde. El mundo creía que Megan era solo otra mujer que luchaba por sobrevivir, pero no podían estar más equivocados. Detrás de su estilo de vida tranquilo, ella era la fuerza silenciosa detrás de Regal Motors, uno de los fabricantes de coches de lujo de más rápido crecimiento del país.
Había cofundado la empresa con Jeff, su amigo de la infancia y una de las pocas personas en las que confiaba. Mientras Jeff era la cara pública del negocio, Megan permanecía en las sombras, manejando las operaciones centrales, las expansiones estratégicas y los diseños innovadores. Había sido su visión, su sudor y sus sacrificios los que habían construido Regal Motors desde cero. Cada noche sin dormir, cada rechazo, cada revés había valido la pena. Había querido mantener un perfil bajo, sabiendo cómo el mundo se aprovechaba de las mujeres en el poder, pero después de la humillación de hoy, Megan se dio cuenta de que tal vez era hora de un cambio. Sentada en su oficina privada, golpeó los dedos contra la mesa de cristal. «Creo que es hora de que removamos las cosas», le dijo a Jeff, quien estaba sentado frente a ella. Él levantó una ceja, intrigado. «¿Te refieres a...?» Megan asintió. «Estoy lista para dar un paso adelante, pero en mis términos». Jeff se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Siempre supe que este día llegaría. El mundo no está preparado para Megan Carter». Ella sonrió con sorna. «Tendrán que estarlo». La decisión estaba tomada, Megan tomaría el control total de Regal Motors, asegurando que su nombre estuviera ligado a su legado, pero no se apresuraría. Haría sus movimientos con cuidado, en silencio. Porque cuando el mundo finalmente viera quién era, quería que el impacto fuera inolvidable. Jason se apoyó en el escritorio de Megan, con los brazos cruzados, mientras la observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Entonces, déjame entender esto», dijo lentamente. «Quieres revelar tu identidad, pero todavía no. Quieres destruir a Brian, pero no por venganza. Y quieres que el mundo sepa que construiste Regal Motors, pero solo cuando más te convenga». Megan sonrió. «Exactamente». Jason exhaló profundamente, sacudiendo la cabeza. «Eres una mujer peligrosa». Megan se rió, pero el rostro de Jason se puso serio. «Mira, sé que Brian te hizo daño, yo estuve allí cuando recogiste los pedazos. Pero no dejes que su burla te empuje a tomar decisiones imprudentes. No vale la pena». Megan suspiró, deslizando los dedos por un diseño de prototipo de coche en su escritorio. «No se trata de Brian, se trata de respeto. Gente como él piensa que la riqueza se trata de ostentación. Quiero demostrar que el verdadero poder es silencioso». Jason la estudió por un momento antes de asentir. «Entonces hagamos esto de la manera correcta. Si vas a salir a la luz, necesitas un plan, y que me parta un rayo si te dejo hacerlo sola». Megan sonrió, agradecida por su apoyo inquebrantable. «Por eso confío en ti, Jason». Él sonrió. «Eso, y el hecho de que preparo el mejor café de esta oficina». Ella puso los ojos en blanco, pero la calidez en su pecho permaneció. Pase lo que pase, no estaría sola. Pero en el fondo, sabía que el camino que le esperaba no sería fácil. Si quería ocupar su lugar legítimo, tenía que estar preparada para la guerra. Megan siempre había creído que su éxito se basaba únicamente en su trabajo duro y su perseverancia, pero esa creencia se hizo añicos en el momento en que encontró una vieja caja guardada entre las pertenencias de su difunta madre en la casa de la tía Regina. Solo había ido allí para una cena tranquila, con la esperanza de calmarse después del encuentro con Brian y Mildred. Pero cuando Regina le entregó la polvorienta caja de madera, algo dentro de Megan cambió. «Tu madre te dejó más que recuerdos», dijo Regina con suavidad, observando la expresión confusa de Megan. «Es hora de que conozcas la verdad». Con dedos temblorosos, Megan desabrochó la caja y sacó un fajo de cartas. Las primeras eran simples intercambios entre sus padres, pero a medida que leía más, le cortó la respiración. Su madre, Eleanor Carter, no era una mujer cualquiera, era una de las fundadoras originales de Regal Motors. Los dedos de Megan se apretaron alrededor del delicado papel mientras la comprensión se asentaba, la empresa en la que había puesto su alma siempre le había pertenecido a su familia. La traición era más profunda de lo que había imaginado. A su madre la habían marginado de la empresa que había cofundado, su nombre borrado de su historia. Las lágrimas ardían en los ojos de Megan mientras leía la última carta, escrita pocos días antes de la muerte de su madre: «Me quitaron todo, pero sé que mi hija se levantará. Regal Motors se construyó sobre nuestro legado, y un día ella la recuperará». Megan sintió que todo su mundo había cambiado.
Todos estos años, había luchado por hacerse un nombre, sin saber que su propia existencia estaba ligada al imperio que estaba construyendo. Regina puso una mano consoladora en el hombro de Meghan. Tu madre nunca quiso que lucharas, Meghan. Quería que poseyeras lo que era legítimamente tuyo. Meghan apretó la mandíbula, el peso de los sueños incumplidos de su madre se asentaba sobre sus hombros. Si antes había habido alguna duda, ahora había desaparecido. Ya no se trataba solo de demostrar algo, se trataba de restaurar el legado de su madre. Brian, Mildred, la burla, la humillación, no eran nada comparados con esto. Había estado luchando por el respeto cuando todo el tiempo debería haber estado luchando por la justicia. Y ahora lo haría. No más jugar a lo pequeño, no más esconderse. Era hora de que Meghan Carter ocupara su lugar legítimo. Meghan pasó las siguientes semanas enterrada en los registros de la empresa, absorbiendo cada detalle de Regal Motors como una mujer poseída. Aprendió sobre los miembros de la junta, los accionistas, las manos ocultas que habían manipulado a su madre para sacarla del poder. La ira bullía bajo su piel, pero no dejó que nublara su concentración. En cambio, comenzó a hacer movimientos silenciosos, adquiriendo acciones, fortaleciendo su control sobre el futuro de la empresa. Jeff se había mostrado cauteloso al principio, sintiendo el cambio en su energía. Meghan, estás haciendo jugadas muy grandes aquí, dijo, observándola mientras firmaba otra adquisición importante. ¿Estás segura de que quieres hacer esto en silencio? El mundo se enterará de quién eres tarde o temprano. Meghan levantó la vista de su escritorio, su mirada aguda. Todavía no, dijo con firmeza. Se enterarán cuando yo quiera. Ahora mismo, necesito asegurar mi posición. Jeff suspiró, recostándose en su silla. Siempre has sido estratégica, pero tengo que decir que nunca te he visto tan despiadada. Meghan no se inmutó. Le quitaron todo a mi madre. Solo lo estoy recuperando. Entre bastidores, Meghan orquestó una serie de negocios calculados. Comenzó a comprar a los inversores silenciosos, cambiando estratégicamente las políticas de la empresa para centralizar el control. La junta no tenía ni idea de que la mujer que habían pasado por alto, la que creían que era solo otra accionista, estaba apretando lentamente su control sobre los cimientos mismos de Regal Motors. Mientras tanto, Brian era ajeno a la tormenta que se avecinaba. Seguía atrapado en su ilusión de éxito, seguía desfilando con Mildred, seguía burlándose de la mujer que creía haber dejado atrás. Meghan sonrió irónicamente, no tenía ni idea de que la empresa de coches con la que desesperadamente quería asociarse ya estaba en manos de la mujer a la que había desechado como una noticia vieja. Su paciencia era mínima, pero se recordaba a sí misma que el verdadero poder no estaba en apresurarse, estaba en ver a tus enemigos desmoronarse sin verte venir nunca. Y Meghan iba a disfrutar cada segundo de ello. Brian estaba sentado en el salón VIP de un restaurante de lujo, girando el whisky en su copa con una sonrisa de satisfacción. La vida había sido buena con él, al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Tenía una mujer hermosa en su brazo, un coche de lujo aparcado afuera y una reputación que imponía respeto. Pero bajo la superficie, su ilusión cuidadosamente construida comenzaba a resquebrajarse. Su negocio estaba luchando, y sus deudas se acumulaban más rápido de lo que podía manejar. Mildred tenía gustos caros, y mantener su estilo de vida significaba gastar dinero que no tenía. Los inversores se estaban impacientando, y los susurros de inestabilidad financiera eran cada vez más difíciles de ignorar. Sin embargo, Brian se negaba a reconocer el desastre inminente. Había dejado a Meghan para una vida mejor, no podía permitirse creer que las cosas se estaban descontrolando. Pareces estresado, ronroneó Mildred, sorbiendo su champán. Tal vez deberíamos hacer un viaje, escaparnos un tiempo. Brian forzó una sonrisa. No ahora, nena. Hay un gran negocio en el horizonte. Si sale bien, no tendremos que preocuparnos por nada. Mildred puso los ojos en blanco, sin impresionarse. Llevas diciendo eso durante meses, Brian. Estoy empezando a pensar que solo hablas. Sus dedos se apretaron alrededor de su copa, pero contuvo su temperamento. No podía permitirse perder a Mildred, todavía no. Ella era su trofeo, la prueba de que había pasado de Meghan a algo mejor. Pero en el fondo, una duda persistente había comenzado a arraigarse. ¿Y si había tomado la decisión equivocada?
¿Y si Megan había sido la que valía la pena conservar? Se quitó el pensamiento de la cabeza, concentrándose en el próximo trato, la sociedad que intentaba asegurar con Regal Motors. Si podía conseguirlo, se salvaría. Los inversores recuperarían la confianza, y finalmente podría silenciar los rumores. Lo que no sabía era que la misma empresa de la que dependía para sobrevivir era propiedad de la mujer que había descartado como una noticia vieja. El reloj corría, y Brian no tenía ni idea de que estaba caminando directamente hacia su propia caída. Megan había guardado silencio durante demasiado tiempo. El momento de la verdad estaba cerca. Megan estaba sentada en la larga mesa de conferencias de su oficina privada, sus dedos trazando el borde de su taza de café mientras escuchaba a Jeff detallar los pormenores de la propuesta en la pantalla. Regal Motors se estaba expandiendo, y varias empresas estaban ansiosas por asegurar asociaciones, incluyendo la empresa en apuros de Brian. Se recostó, una sonrisa lenta formándose en sus labios mientras absorbía la ironía de todo esto. Brian no tenía ni idea de que la única empresa en la que estaba apostando todo su futuro ya estaba en sus manos. Entonces, ¿qué quieres hacer con su propuesta?, preguntó Jeff, su tono lleno de diversión. Megan miró el archivo, hojeando las páginas con deliberada lentitud. Brian estaba desesperado, las finanzas de su empresa estaban en una situación desesperada, y asegurar esta sociedad era su única salida. Programa una reunión, dijo finalmente, cerrando la carpeta. Quiero ver hasta dónde está dispuesto a rogar. Jeff se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Estás disfrutando esto, ¿no? Megan no lo negó. Una vez me dijo que no era lo suficientemente ambiciosa. Veamos si todavía piensa eso cuando esté sentado frente a mí, suplicando por un trato. Al otro lado de la ciudad, Brian caminaba por su oficina, con la frente arrugada por el estrés mientras apretaba su teléfono. ¿Estás seguro de que este trato está hecho?, le preguntó a su socio de negocios por tercera vez esa tarde. Regal Motors es la clave de todo. Si conseguimos esto, volveremos a la cima. El hombre del otro lado suspiró. Han aceptado una reunión, Brian, pero ten cuidado. Regal no hace tratos a la ligera. Brian exhaló, pasándose una mano por el pelo. Esta era su oportunidad de recuperar su poder, de demostrarse a sí mismo y a todos los demás que seguía siendo el hombre que decía ser. Al colgar el teléfono, sintió una oleada de confianza. Este era su momento. Simplemente no sabía que estaba caminando directamente hacia las manos de Megan. Mildred se estiró perezosamente sobre las sábanas de seda de su dormitorio en el ático, con el teléfono en la mano mientras hojeaba páginas de viajes de lujo, su mente ya estaba planeando su próxima escapada. Brian, deberíamos hacer un viaje a Santorini, murmuró, apenas mirando hacia arriba. Necesito un descanso de esta ciudad. Brian estaba junto a la ventana, con los hombros tensos, su mente consumida por la próxima reunión. No ahora, Mildred. Tengo cosas más importantes que manejar. Ella puso los ojos en blanco, sentándose. ¿Cosas más importantes como qué? Has estado hablando de este supuesto gran negocio durante semanas, y sin embargo, aquí estamos, todavía sin jet privado, todavía sin coches nuevos, todavía sin mansión de lujo. Su tono era agudo, lleno de frustración. Brian apretó la mandíbula, intentando mantener la paciencia. No podía permitirse perder a Mildred, todavía no. Ella era su trofeo, la prueba de que había pasado de Megan a algo mejor. Pero en el fondo, una duda persistente había comenzado a arraigarse. Te dije que las cosas están en marcha, dijo, con la voz tensa. Regal Motors es la oportunidad de mi vida. Mildred se burló, luego cerró los ojos. ¿O estás perdiendo el toque? Sus palabras le dolieron, pero Brian se negó a dejar que ella viera el impacto. Se giró, dándole una sonrisa tensa. Confía en mí, después de este trato, tendrás todo lo que siempre quisiste. Mildred entrecerró los ojos, estudiándolo con cuidado. Había visto esta escena antes con otros hombres, poderosos al principio, pero finalmente arruinados por su propia arrogancia, y no tenía interés en quedarse para la caída. Bien, dijo finalmente, lanzando su teléfono a la mesita de noche. Porque no tengo intención de vivir como una campesina. Brian forzó una risa, pero en el fondo, un atisbo de duda le carcomía. Necesitaba cerrar este trato, no solo para su empresa,
sino para evitar que Mildred se escapara. Lo que no se daba cuenta era que Mildred ya había empezado a buscar en otro sitio. Megan entró en la sala de conferencias, con una expresión serena, su presencia imponente. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que Brian, sin saberlo, firmaría lo último de su poder, poniendo su destino completamente en sus manos. Al abrirse las puertas, Brian entró, irradiando una falsa confianza, su sonrisa característica firmemente en su lugar. Extendió la mano. Megan saludó, con un tono suave. «¿Ha pasado tiempo?» Ella tomó su mano brevemente, su sonrisa cortés pero distante. Sí, estuvo de acuerdo, haciendo un gesto para que se sentara. Vayamos directo al grano. Brian asintió, inclinándose hacia adelante. Regal Motors es el futuro de los vehículos de lujo, y creo que nuestra asociación será mutuamente beneficiosa. Tenemos una sólida presencia en el mercado, y con la innovación de su marca, podríamos dominar la industria. Megan lo estudió, fingiendo considerar sus palabras. Ya veo, dijo. ¿Y qué es exactamente lo que aporta su empresa a la mesa? Brian se tensó ligeramente, sin esperar la pregunta directa. Tenemos fuertes canales de distribución. Megan lo interrumpió con suavidad. ¿Te refieres a los mismos canales que actualmente están luchando debido a una mala gestión financiera? La mandíbula de Brian se apretó, pero forzó una risa. Reveses temporales. Todas las empresas se enfrentan a ellos. Megan inclinó la cabeza, observándolo retorcerse. Por supuesto, dijo ligeramente, empujando una carpeta hacia él. Aquí está el contrato. Términos estándar, pero con algunas condiciones. Brian hojeó el documento, leyendo las páginas. Una cláusula de exclusividad de 5 años. Lo cuestionó. Eso es un poco restrictivo. La sonrisa de Megan no vaciló. Necesitamos seguridad en nuestras asociaciones. Si estás tan seguro de tu empresa como dices, no debería ser un problema. Brian dudó, pero la presión del fracaso se cernía sobre él. No podía permitirse el lujo de marcharse sin este trato. Bien, dijo, firmando los papeles. Cuando le devolvió el contrato, Megan se recostó, la satisfacción brillando en sus ojos. Acababa de sellar su propio destino, y no tenía ni idea. Brian salió de la reunión sintiéndose victorioso, completamente ajeno a que acababa de firmar los últimos restos de su autonomía. Entró en su oficina con una renovada sensación de confianza, arrojando el contrato sobre su escritorio mientras se recostaba en su silla, exhalando profundamente. Esto era todo, el momento que había estado esperando. Con Regal Motors apoyándolo, finalmente podría silenciar los susurros sobre su negocio fallido, Mildred estaría satisfecha, los inversores regresarían, y él volvería a ser el hombre que todos admiraban. Pero la ilusión no duró mucho. Las primeras grietas aparecieron cuando entró su asesor financiero, con una expresión de preocupación grabada en su rostro. Brian, acabo de revisar los términos del acuerdo, comenzó el hombre con vacilación. Este contrato, no es lo que esperábamos. Brian frunció el ceño, sentándose. ¿Qué quieres decir? Regal Motors aceptó la sociedad. El asesor abrió el contrato, señalando una cláusula cerca del final. Aceptaron, sí, pero bajo condiciones extremadamente restrictivas. No puedes asociarte con ningún otro fabricante, no puedes tomar decisiones independientes sin su aprobación, y lo más importante, si incumples incluso un pago, tienen derecho a apoderarse de las acciones de control de tu empresa. La sangre de Brian se heló. Tomó el documento, escaneando las líneas con creciente horror. ¿Cómo se había perdido esto? Su estómago se retorció al darse cuenta de la magnitud de su error. Había entrado en esa reunión creyendo que estaba negociando desde una posición de poder, pero en realidad, Megan lo había estado jugando desde el principio. Su supuesta victoria era una trampa cuidadosamente preparada, y él había caído directamente en ella. Esto no puede ser legal, murmuró. Pero el asesor negó con la cabeza. Es irrefutable. Lo firmaste voluntariamente, Brian. Si intentas retirarte ahora, te enfrentarás a enormes sanciones financieras. Regal Motors te posee ahora. Las palabras enviaron una ola de náuseas que lo abrumó. Su futuro entero ya no estaba en sus manos.
Había subestimado a Megan, y ahora estaba pagando el precio. La paciencia de Mildred con Brian se había agotado, y su reciente obsesión con el acuerdo de Regal Motors solo había empeorado las cosas. Había pasado años disfrutando del lujo, y no tenía intención de sacrificar ese estilo de vida por un hombre que estaba perdiendo lentamente el control de su poder. Durante la cena de esa noche, jugó con el tallo de su copa de vino, observando a Brian con calculado interés. Apenas había tocado su comida, sus cejas fruncidas en profunda reflexión, y por primera vez en mucho tiempo, vio algo nuevo en sus ojos: miedo. Brian, dijo dulcemente, dejando su copa. Has estado muy callado últimamente. ¿Está todo bien? Él forzó una sonrisa, aunque no le llegó a los ojos. Solo negocios. El trato con Regal Motors es complicado. Mildred inclinó la cabeza, fingiendo preocupación. ¿Complicado cómo? Pensé que dijiste que era un trato hecho. Brian dudó, el peso de su error presionando contra su pecho. Sabía que Mildred valoraba la riqueza por encima de todo. Si ella sentía que ya no estaba al mando, no dudaría en abandonarlo. Lo es, mintió, alcanzando su bebida. Solo unos pequeños ajustes que resolver. Pero Mildred no era tonta. Había visto esto antes con otros hombres, poderosos al principio, pero finalmente arruinados por su propia arrogancia, y no tenía ningún interés en quedarse para la caída. Esa noche, después de que Brian se quedara dormido inquieto, ella se levantó de la cama y cogió su teléfono. Había muchos hombres en la ciudad con más estabilidad, más riqueza y menos problemas, y tenía la intención de encontrar uno. Había pasado suficiente tiempo interpretando el papel de la novia devota, pero la lealtad nunca había sido su fuerte. En el momento en que Brian ya no pudiera proporcionar lo que ella necesitaba, él no sería nada para ella. No tenía ni idea de que en pocos días, todo el mundo de Brian se vendría abajo, y ella no estaría allí cuando eso sucediera. Mientras Brian luchaba por entender el lío que había creado, Megan continuó apretando su control sobre Regal Motors, asegurándose de que cada pieza de su plan estuviera en su lugar. Con cada día que pasaba, su control sobre su empresa crecía, y él seguía completamente ajeno a lo profundamente que se estaba hundiendo. Sentada en su oficina, revisó el último informe, sus labios curvándose en una sonrisa satisfecha. ¿Cuánto tiempo falta para que la Junta finalice la transición?, preguntó, mirando a Jeff, quien estaba sentado frente a ella. Unas pocas semanas como máximo, respondió, golpeando su bolígrafo contra la mesa. Una vez que Brian incumpla su primer pago, lo cual inevitablemente hará, tendremos el control total. Megan asintió, sus ojos brillando con victoria. Bien. Quiero que todo esté listo cuando llegue el momento. Jeff se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Recuérdame que nunca me ponga de tu lado malo. Megan arqueó una ceja. Ya deberías saber eso. A pesar de la satisfacción de ver cómo se desarrollaba su plan, Megan no podía negar el destello de algo más profundo, una sensación de justicia finalmente servida. Ya no se trataba solo de Brian, se trataba de restaurar lo que le habían robado a su madre, de reclamar el legado que había sido borrado. Pensó en la versión joven e ingenua de sí misma que una vez había creído en el amor de Brian, que una vez había soñado con un futuro en el que construyeran el éxito juntos. Esa chica ya no existía. En su lugar había una mujer que había aprendido a nunca subestimarse a sí misma de nuevo. Y pronto, el mundo, incluyendo a Brian, vería cuán poderosa se había vuelto. Esto era solo el comienzo. Llegó la noche de la gala de la industria, y el gran salón del exclusivo lugar brillaba con extravagancia. Era una reunión de los nombres más influyentes en el negocio del automóvil, y Regal Motors la estaba organizando. El evento había sido ampliamente publicitado, con susurros flotando sobre la presentación del esquivo CEO de la empresa. Megan, vestida con un elegante vestido negro que abrazaba su figura con una gracia sin esfuerzo, estaba en las sombras, observando cómo sus invitados, sin saberlo, celebraban su imperio. Había pasado años trabajando incansablemente entre bastidores, pero esta noche daría un paso adelante, no por aplausos, sino por justicia. Al otro lado de la sala, Brian y Mildred llegaron con su mejor atuendo, sin saber que esta noche cambiaría todo. Mildred aferró el brazo de Brian, sus ojos recorriendo la sala con entusiasmo. Esta es nuestra oportunidad, susurró. Necesitas acercarte al CEO, causar una buena impresión.
Brian sonrió con sorna, su confianza parcialmente restaurada. No solo necesito una impresión, necesito un trato que asegure nuestro futuro. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que su futuro ya había sido decidido, y Megan tenía las riendas. A medida que avanzaba la noche, los murmullos de curiosidad llenaron el aire a medida que se acercaba el momento de la presentación del CEO. El corazón de Megan latía con fuerza, pero no por nervios. Este era su momento. Cuando el presentador del evento subió al escenario, sonrió ampliamente. Damas y caballeros, esta noche finalmente conocerán la mente brillante detrás de Regal Motors, el líder que ha revolucionado la industria y sigue siendo una fuerza a tener en cuenta. Brian se inclinó ligeramente hacia adelante, ansioso por ver finalmente la cara de la persona que creía que lo salvaría. El presentador se giró hacia un lado y extendió la mano. Por favor, den la bienvenida al CEO de Regal Motors. Megan Carter. El silencio que siguió fue ensordecedor. Megan dio un paso adelante, su presencia imponente mientras caminaba hacia el escenario, cada paso deliberado y lleno de propósito. La multitud estalló en aplausos, pero el rostro de Brian se quedó sin color. Parpadeó rápidamente, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La mano de Mildred se deslizó de su brazo, su mandíbula colgando abierta cuando la comprensión llegó, la mujer de la que se habían reído, burlado y descartado, la que pensaban que estaba por debajo de ellos. Era la misma persona que habían estado intentando impresionar. La mirada de Megan recorrió la sala, posándose en Brian por el instante más breve. Vio el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido todo. Ignorándolo, se volvió hacia la audiencia y pronunció su discurso con aplomo, agradeciendo a su equipo, reconociendo las dificultades de construir un imperio y enfatizando su visión para el futuro. Los aplausos fueron ensordecedores, pero en medio de los vítores, Brian se quedó paralizado en la humillación. Mildred, sin embargo, se recuperó rápidamente. Su mente corrió mientras veía a Megan dominar la sala. Esto cambiaba todo. Si Megan era la CEO de Regal Motors, eso significaba que era más poderosa y rica de lo que jamás había imaginado. Inmediatamente enderezó su vestido, alisando sus rasgos en una sonrisa mientras se inclinaba hacia Brian. Brian, siseó en voz baja. Esto es una buena noticia. Tienes historia con ella, puedes arreglar esto. Pero Brian permaneció en silencio, su mundo derrumbándose a su alrededor. Había subestimado a Megan, y ahora estaba a su merced. Megan, mientras tanto, terminó su discurso y bajó del escenario, moviéndose entre la multitud con facilidad. En el momento en que llegó a Brian, se detuvo, dejando que el silencio entre ellos se prolongara. Luego, con una sonrisa lenta y deliberada, se inclinó y susurró, «¿Te reíste de mí una vez? Me pregunto quién se está riendo ahora». Y así, se alejó, dejando a Brian en los restos de su propia arrogancia. El agarre de Brian en su copa se apretó mientras veía a Megan deslizarse sin esfuerzo por la sala, estrechando la mano de poderosos ejecutivos, intercambiando sonrisas con personas que ahora buscaban su aprobación. Era surrealista, como despertarse en una pesadilla de la que no podía escapar. Su mente corrió con recuerdos, los días en que ella había sido la que luchaba, la mujer que había descartado como indigna. La había llamado fracasada, se había burlado de sus ambiciones, y sin embargo, aquí estaba, la persona más poderosa de la sala. No pudo moverse, respirar, hacer nada más que sentarse allí, ahogándose en la humillación. Mildred, mientras tanto, ya estaba ajustando su estrategia. Alisó su vestido, se echó el pelo sobre el hombro y se volvió hacia Brian con urgencia. «Necesitas ir a hablar con ella», dijo con firmeza. «Ahora, antes de que sea demasiado tarde». Pero Brian sabía que ya era demasiado tarde. Megan, todavía serena, bebió su champán cuando Jason se le acercó, sus ojos llenos de diversión. «Casi siento pena por él», murmuró Jason. Megan arqueó una ceja. «¿Casi?» Jason sonrió con sorna. «No del todo». Él hizo su cama, Megan tarareó en acuerdo, pero en su interior no sentía nada más que satisfacción. No se trataba solo de venganza, se trataba de reclamar su poder. Había permitido que personas como Brian definieran su valía durante demasiado tiempo, y ahora estaba reescribiendo la narrativa. Justo cuando se giró, Brian finalmente reunió el coraje para acercarse a ella.
Su voz era desigual, su confianza destrozada. Megan, necesitamos hablar, dijo. Megan lo miró, con una expresión indescifrable. ¿De verdad?, preguntó con suavidad. Brian dudó antes de asentir. Por favor, añadió, con la voz más suave. Megan mantuvo su mirada por un momento antes de dejar su copa. Que comience el verdadero juego, dijo. Mildred estaba sentada rígidamente a la mesa del comedor, con las manos apretadas debajo del mantel blanco inmaculado mientras miraba a Brian con una irritación apenas disimulada. La noche se había salido de control, y ella había visto cómo su boleto dorado a la riqueza se desmoronaba ante sus ojos. Megan Carter, la mujer de la que se había burlado, la mujer que Brian había descartado sin dudarlo, era ahora la persona más poderosa de la sala. Y Brian, en lugar de hacer algo para salvar su situación, estaba sentado allí como un hombre derrotado, ahogándose en su propia desgracia. Exhaló bruscamente, forzando una sonrisa mientras se inclinaba hacia él, bajando la voz hasta casi un susurro. Brian, siseó, ¿qué diablos estás haciendo, sentado aquí? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Necesitas arreglar esto ahora. Brian apenas la reconoció, sus dedos se apretaron alrededor del tallo de su copa de vino. ¿Arreglar qué?, murmuró amargamente. Ella lo posee todo ahora. Firmé ese contrato como un idiota. No hay nada más que arreglar. Las uñas de Mildred se clavaron en su palma. No puedes simplemente rendirte, insistió. Estuviste comprometido con ella una vez. Usa esa historia. Discúlpate. Suplica, si tienes que hacerlo. Es una mujer, Brian. Apela a sus emociones. Pero Brian solo se burló, sacudiendo la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad? Megan no es la misma mujer que dejé. No le importo, y seguro que no va a caer en una disculpa barata. La paciencia de Mildred se agotó. Había pasado años moldeando a Brian en el hombre rico y poderoso que quería que fuera, y ahora se estaba desmoronando ante sus ojos. Si lo perdía todo, eso significaba que ella también lo perdía todo. Y Mildred no tenía intención de hundirse con él. Su mente corría con posibilidades, pero en el fondo sabía una verdad innegable: Megan había ganado, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Brian se encontró de pie fuera del gran balcón, mirando el horizonte de la ciudad con ojos vacíos. El peso de sus fracasos lo oprimía como una carga insoportable. Su imagen, una vez impecable, su reputación, su riqueza, todo se estaba desvaneciendo, y no tenía forma de detenerlo. Toda su carrera se había basado en las apariencias, en el encanto, en la ilusión del éxito, pero ahora la ilusión había desaparecido. La realidad de sus errores se presentaba ante él en la figura de Megan Carter, la mujer que había descartado tan fácilmente, la mujer que había subestimado. Debería haberlo sabido. Megan siempre había sido resistente, pero él había estado demasiado cegado por la avaricia y la arrogancia para ver de lo que era realmente capaz. Y ahora estaba pagando el precio. Con una respiración profunda, se apartó de la vista, buscando en el salón de baile hasta que sus ojos se posaron en ella. Megan estaba en el centro de la multitud, su presencia imponente, su risa genuina mientras conversaba con poderosos inversionistas. El pecho de Brian se apretó. Necesitaba hablar con ella. Tal vez era demasiado tarde, pero tenía que intentarlo. Tragando su orgullo, se dirigió hacia ella, ignorando las miradas curiosas de aquellos que habían presenciado su humillación anterior. Cuando finalmente llegó a ella, dudó antes de hablar. Megan, dijo. Ella se giró, con una expresión indescifrable. Brian, reconoció con frialdad. Él exhaló, buscando las palabras adecuadas. ¿Podemos hablar, solo por un momento? Megan lo estudió, luego hizo un gesto hacia un rincón más tranquilo de la sala. Mientras se movían, el corazón de Brian latía con fuerza. No solo intentaba salvar su empresa, intentaba salvarse a sí mismo. Megan se apoyó en una columna de mármol, con los brazos cruzados, mientras miraba a Brian con una expresión de leve curiosidad. El hombre que tenía ante ella estaba muy lejos de la figura segura y confiada que había conocido una vez. Este era un hombre roto. Pero Megan no sentía ninguna compasión por él, no después de todo. Así que dijo con suavidad: ¿de qué quieres hablar exactamente? Brian dudó,
pasándose una mano por el pelo. La he liado, admitió, con la voz más baja de lo que ella esperaba. Nunca debí haberte dejado. Ahora lo veo. Megan arqueó una ceja, sin impresionarse, y Brian tragó saliva. Necesito tu ayuda. Regal Motors, mi empresa, tartamudeó. Tu empresa, corrigió Megan, interrumpiéndolo. Su mandíbula se tensó, pero él asintió. Tu empresa, concedió. Mira, sé que no merezco nada de ti, pero si hay alguna parte de ti que todavía recuerda lo que tuvimos, por favor, dame la oportunidad de arreglar las cosas. Megan dejó que sus palabras se asentaran antes de hablar finalmente. ¿Quieres decir que quieres que limpie el desastre que has hecho?, preguntó, inclinando la cabeza. Brian se encogió. Megan, por favor, suplicó. Ella suspiró, luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Verás, Brian, lo curioso del karma es que siempre vuelve. Me dejaste porque pensabas que no era lo suficientemente buena. Te reíste de mí cuando luché, pero ahora eres tú el que está rogando. Dejó que eso calara, observando cómo se le caía la cara. Luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se fue, dejando a Brian de pie entre los restos de sus decisiones. Y por primera vez en años, Megan se sintió verdaderamente libre. Mildred siempre había sido una mujer que seguía la riqueza, no el amor. En el momento en que sintió la caída de Brian, comenzó a buscar una salida. Había pasado años uniéndose a hombres poderosos, asegurándose de que nunca tuviera que luchar. Brian le había prometido un futuro de lujo, pero ahora era un barco que se hundía, y ella no tenía interés en ahogarse junto a él. Sentada frente a él en su ático, lo observó mientras se bebía otra copa de whisky. Su traje, una vez inmaculado, ahora estaba ligeramente arrugado, sus ojos hundidos por las noches sin dormir. Había estado evitando llamadas, esquivando acreedores y buscando una salida. Mildred, por otro lado, ya había tomado su decisión. Brian, dijo, con un tono suave pero distante, creo que necesitamos hablar. Él suspiró, frotándose las sienes. Ahora no, Mildred. Ella cruzó los brazos, perdiendo la paciencia. Sí, ahora. Porque ya no puedo hacer esto. Brian finalmente la miró, y ella vio el destello de miedo en sus ojos. ¿Qué estás diciendo? Ella se levantó, paseando lentamente. No me apunté para esto. Quería una vida de riqueza y poder, no este desastre. Hizo un gesto alrededor del apartamento, las facturas impagas apiladas sobre la mesa, la creciente tensión en el aire. El rostro de Brian se oscureció. ¿Entonces qué? ¿Te vas? Mildred se encogió de hombros, sin inmutarse. Ya he encontrado a alguien más. Alguien que no se aferra al pasado. La traición golpeó a Brian como una bofetada. Después de todo, susurró. Mildred puso los ojos en blanco. Eres patético, Brian. Megan ganó, y tú perdiste. Me niego a ser la novia de un perdedor. Sin decir otra palabra, tomó su bolso de diseñador, pavoneándose hacia la puerta. Brian se quedó congelado, mirando como la mujer que una vez había elegido sobre Megan salía de su vida sin una segunda mirada. Brian había pasado su vida obsesionado con las apariencias, asegurándose de que siempre se le viera como exitoso, deseable e intocable. Pero ahora su caída estaba a plena vista para que el mundo la viera. Los medios de comunicación se habían enterado de sus problemas financieros, y las mismas personas que una vez lo admiraron ahora lo estaban destrozando. Aparecieron artículos sobre su empresa fallida, sus deudas y su humillante asociación con Regal Motors, donde, sin saberlo, había cedido el control a su exnovia. Las redes sociales estallaron con memes burlándose de su caída. Se compartían imágenes de él y Mildred antes de que ella lo dejara junto con titulares como de pareja poderosa sin un centavo y el CEO que se burló de su ex ahora trabaja para ella. La humillación era insoportable. Siempre había sido el hombre que la gente envidiaba, pero ahora era el hombre del que se reían. En una cafetería, escuchó a dos hombres de negocios susurrar, ¿viste las noticias? Brian pensó que estaba haciendo un trato, pero prácticamente le entregó su compañía a Megan Carter en bandeja de plata. El otro se rió entre dientes. Se lo merece. Caminaba como si fuera intocable.
Brian apretó los puños, con el estómago revuelto. Se fue sin terminar su bebida, metiendo las manos en los bolsillos mientras caminaba por una ciudad que ya no lo veía como importante. Todo lo que había construido se estaba desmoronando, ¿y lo peor? Todo fue obra suya. Megan no lo había engañado, simplemente lo había superado. Y ahora no era más que una advertencia. Megan estaba sentada en su oficina, mirando el horizonte de la ciudad, reflexionando sobre lo lejos que había llegado. Había luchado y sacrificado para construir algo para sí misma, solo para darse cuenta de que siempre había estado destinada a la grandeza. Había restaurado el legado de su madre, reclamado su poder y, lo más importante, demostrado a sí misma que nunca fue la mujer débil que Brian una vez le hizo creer que era. El pasado ya no la atormentaba, ni la traición de Brian. Ella había ganado, no solo en los negocios, sino en la vida. Jason entró a su oficina, colocando una taza de café en su escritorio. «Has estado callada», observó, apoyándose en la silla. Megan sonrió, tomando un sorbo. Solo estaba pensando en cómo nada de esto se siente como venganza ya. Se siente como justicia. Jason asintió. ¿Por qué lo es? Una notificación zumbó en su teléfono, un correo electrónico de Brian. Lo miró pero no se molestó en abrirlo. No necesitaba una disculpa, una explicación o un cierre de él. Ya lo había encontrado dentro de sí misma. Dando la vuelta a su teléfono, miró a Jason. «Sigamos adelante», dijo. «No me interesa mirar hacia atrás». Él sonrió. «Esa es la Megan Carter que conozco». Y mientras se recostaba en su silla, mirando la ciudad que una vez pensó que nunca conquistaría, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Esto era solo el comienzo, y apenas estaba empezando. Brian había pasado los últimos días evitando la realidad, embriagándose hasta el olvido en su apartamento tenuemente iluminado. El espacio, una vez prístino, lleno de muebles de lujo, ahora apestaba a whisky rancio y derrota. Las facturas se apilaban en la mesa del café, los correos electrónicos no abiertos de los inversores inundaban su bandeja de entrada, y su teléfono se había quedado en silencio. Ya no había llamadas, ni admiración, ni poder. Era un fantasma del hombre que alguna vez fue. Pero justo cuando pensó que las cosas no podían empeorar, llegó un correo electrónico inesperado a su bandeja de entrada, de Megan Carter. Su respiración se cortó mientras dudaba antes de abrirlo. El asunto era simple, una oferta. Sus manos temblaron ligeramente mientras leía el contenido, su pulso se aceleraba con cada palabra. Megan le ofrecía un puesto bajo su liderazgo. No era cualquier puesto, era un puesto ejecutivo de nivel inferior en Regal Motors, el descenso, una humillación final. La mandíbula de Brian se apretó al leer la última línea: «No creo en la caridad, Brian. Esto no es un favor, es una decisión comercial. Acéptalo o déjalo». Quería lanzar su computadora portátil al otro lado de la habitación, gritar contra las paredes con frustración. ¿Cómo había llegado tan lejos? Hace un año, era el hombre que todos querían ser. Ahora era un ejecutivo fracasado al que le ofrecían un asiento en la misma mesa que una vez pensó que controlaba, pero esta vez en el rango más bajo. Sabía que Megan no le ofrecía misericordia, le estaba ofreciendo la lección definitiva de humildad. Tragando lo último de su orgullo, hizo clic en responder y escribió 2 palabras: «acepto». Entrar a Regal Motors como empleado en lugar de socio fue una píldora amarga que tragar. Brian se ajustó la corbata, ignorando las sonrisas y susurros conocedores de los miembros del personal que una vez lo trataron con admiración, pero que ahora lo veían como nada más que una advertencia. Megan había arreglado que informara a uno de sus ejecutivos superiores, no directamente a ella. Estaba claro que ya no era lo suficientemente importante como para justificar su atención personal, y eso le dolía más de lo que quería admitir. Sentado en su nueva oficina, un espacio pequeño y modesto en comparación con la gran oficina que una vez ocupó en su propia empresa, miró la pantalla de la computadora, deseando concentrarse. Pero el peso de sus decisiones, de su arrogancia y sus errores, pesaba sobre él como una nube de tormenta. Esta era su realidad ahora. En el almuerzo, se encontró con Jason, quien lo miró con una mezcla de lástima y diversión. «No pensé que te vería de vuelta aquí», dijo Jason, tomando un sorbo de su café. Brian forzó una sonrisa. «Bueno, la vida está llena de sorpresas».
Jason se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No, Brian. La vida está llena de consecuencias. Brian se puso rígido pero no dijo nada. Sabía que Jason tenía razón. Megan no lo había arruinado, él mismo se había arruinado. Y ahora tenía que sentarse entre los restos y reconstruirse desde cero. Nunca imaginó un día en que tuviera que recibir órdenes, donde tendría que demostrar su valía una vez más. Pero esta era su nueva realidad, y le gustara o no, no tenía más remedio que soportarla. Megan había pasado tanto tiempo persiguiendo el éxito, reclamando su poder y asegurando que el legado de su madre fuera restaurado, que nunca se había permitido respirar realmente. Pero ahora, de pie en la sala de juntas, finalizando otro gran acuerdo de expansión para Regal Motors, sintió un cambio, no en los negocios, sino en sí misma. Había logrado todo lo que se propuso. Había silenciado a sus detractores, reclamó lo que era suyo por derecho y construyó algo aún mejor de lo que había imaginado. Pero faltaba algo. Se volvió, atrapando a Jason mirándola desde el otro lado de la habitación. Había algo constante en él, algo que siempre había estado allí pero que ella nunca había reconocido completamente antes. No era solo su asesor legal o su aliado más cercano, siempre había sido la única constante en su vida. Esa noche, mientras estaban sentados juntos en su oficina privada, Jason se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Entonces, ¿qué sigue, Megan? Ahora que has conquistado el mundo». Ella se rió entre dientes, girando el vino en su copa. Tal vez deje de conquistar y comience a vivir. Jason la estudió cuidadosamente antes de hablar. ¿Y cómo se ve vivir? Megan exhaló, encontrando su mirada. Aún no lo sé. Pero tal vez no tenga que averiguarlo sola. Los labios de Jason se curvaron en una lenta sonrisa. No, no lo tienes. Por primera vez en años, Megan se permitió creer en algo más allá del éxito. Tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo real. Brian estaba sentado en su escritorio, mirando fijamente la pantalla de la computadora, con los dedos sobre el teclado. Los correos electrónicos en su bandeja de entrada se confundieron, ninguno de ellos llevaba la urgencia que alguna vez tuvieron. Esta no era la vida que había imaginado para sí mismo. Siempre había creído que estaba destinado a la grandeza, al poder, al reconocimiento. Pero ahora todo lo que tenía era una oficina modesta, un salario reducido y la humillación de trabajar bajo la misma mujer que una vez había descartado. La ironía no se le escapó. Había pasado años convenciéndose de que Megan no era suficiente, que carecía de ambición, que no lo lograría sin él. Sin embargo, aquí estaba él, despojado de su orgullo mientras ella prosperaba. Por primera vez, realmente entendió la profundidad de sus errores, no solo en los negocios, sino en la vida. Había subestimado a Megan, pero lo que es más importante, había subestimado las consecuencias de su propia arrogancia. Más tarde esa noche, estaba sentado en su auto, con las manos agarrando el volante, mirando las luces de la ciudad que una vez lo hicieron sentir invencible. Había perdido a Mildred, pero mirando hacia atrás, se dio cuenta de que ella nunca había sido un premio para empezar. Ella lo había elegido por su riqueza, así como él la había elegido por su estatus. Nunca fue amor. Pero con Megan, había sido diferente. Ella lo había amado, apoyado, creído en él, y él lo había tirado todo por algo fugaz. Exhaló, su aliento tembloroso mientras el arrepentimiento pesaba mucho en su pecho. Si pudiera retroceder en el tiempo, ¿habría hecho las cosas de manera diferente? Tal vez. Pero el pasado estaba fuera de sus manos ahora. Todo lo que podía hacer era aprender de él. Megan estaba de pie en su oficina, las luces de la ciudad proyectaban un suave brillo contra las ventanas, su reflejo la miraba. Había ganado, no solo contra Brian, no solo en los negocios, sino contra la versión de sí misma que una vez había dudado de su valía. Regal Motors había superado las expectativas, expandiéndose a nivel mundial, su nombre ahora sinónimo de excelencia. Pero más que eso, Megan había encontrado claridad. El éxito siempre había sido su objetivo, pero por primera vez, se dio cuenta de que el éxito no se trataba solo de demostrar que la gente estaba equivocada, se trataba de demostrar que ella tenía razón. Los años de lucha, de desamor, de traición, habían llevado a este momento, y no cambiaría nada de eso porque la había moldeado en la mujer que era ahora. Al alejarse de la ventana, sus ojos se posaron en Jason,
quien estaba apoyado contra el escritorio, mirándola con admiración silenciosa. «Estás pensando demasiado», dijo con una pequeña sonrisa. Ella se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. «Solo me doy cuenta de cuánto ha cambiado». Jason se acercó, su voz más suave. «Tú lo cambiaste. ¿Tú construiste todo esto?» Megan encontró su mirada, una calidez se instaló en su pecho. «No lo hice sola», admitió. Él sonrió. «No, pero tú lideraste el camino». El silencio se extendió entre ellos, cómodo pero cargado de algo tácito. Megan exhaló lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba persiguiendo nada. Estaba exactamente donde necesitaba estar. El grueso sobrecolor crema estaba sobre el escritorio de Brian, sus elegantes letras doradas brillaban bajo las luces de la oficina. Lo había mirado durante horas, dándole vueltas en las manos, debatiendo si debía abrirlo o no. Ya sabía lo que era. Cuando finalmente lo hizo, su pecho se apretó. Megan Carter y Jason Williams solicitan el honor de su presencia en su boda. Brian se recostó en su silla, inclinando la cabeza hacia el techo mientras una sonrisa amarga jugaba en sus labios. Ella se había ido de verdad, no solo como la mujer que había conocido, sino como cualquier parte de su futuro. Nunca esperó que ella lo esperara, pero verlo por escrito, verla seguir adelante tan completamente, hizo que su pérdida fuera definitiva. La comprensión se asentó profundamente en sus huesos. Megan había encontrado la felicidad, y él no tenía cabida en ella. Esa noche, estaba sentado en un bar, la invitación aún en su bolsillo, intacta. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Entonces, ¿vas a ir? Jason se deslizó en el taburete a su lado, con una expresión indescifrable. Brian exhaló, golpeando sus dedos contra su vaso. ¿Importaría siquiera? Jason lo estudió por un momento antes de responder. No. Pero tal vez te importaría a ti. Brian se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Ella realmente siguió adelante, ¿eh? Los ojos de Jason se suavizaron. Ella sanó, Brian. Hay una diferencia. Brian asintió, tragando el nudo en su garganta. No necesitaba asistir a la boda para saber que Megan finalmente había encontrado lo que merecía. Y tal vez, solo tal vez, era hora de que él también encontrara su propia redención. El día de la boda llegó con una elegancia tranquila que le sentaba perfectamente a Megan. El gran salón estaba adornado con rosas blancas y luces doradas, un reflejo de la nueva vida en la que estaba entrando. Se puso de pie frente al espejo en su suite nupcial, alisando sus manos sobre la tela de su vestido, disfrutando del momento. Este no era solo el comienzo de un matrimonio, era el cierre de una era. La mujer que la miraba no era la misma Megan que una vez había sido menospreciada, abandonada o subestimada. Había luchado, había ascendido y había reclamado su poder. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Estás lista?», la voz de Jason llevaba calidez y certeza. Ella se volvió, encontrando su mirada, y sonrió. «Nunca he estado más lista». Mientras caminaba por el pasillo, su corazón se llenó al ver la vida que había construido, las personas que la habían apoyado y el hombre que la esperaba en el altar, el que había estado a su lado a través de todo. El pasado ya no la atormentaba, no había amargura, ni arrepentimientos, solo la pura satisfacción de saber que había reescrito su historia en sus propios términos. Al tomar Jason sus manos en las suyas, ella atrapó una figura familiar entre la multitud, Brian. Sus ojos se encontraron brevemente, y en lugar de resentimiento, ella vio algo diferente en su mirada, aceptación. Él le hizo un pequeño gesto con la cabeza, un reconocimiento silencioso de que ahora lo entendía. Y con eso, ella lo dejó ir completamente. Mientras ella y Jason intercambiaban votos, Megan supo que este era su mayor triunfo, no solo en los negocios, no solo en el éxito, sino en elegir una vida donde realmente era apreciada. Mientras la celebración de la boda continuaba, Megan se encontró de pie en el balcón, mirando el horizonte nocturno, bebiendo su champán. Lo había logrado. No solo había recuperado todo lo que le habían quitado, sino que había construido algo aún mejor: paz, amor y un futuro donde ya no necesitaba demostrarse a sí misma. Se acercaron unos pasos, y sin girarse, supo quién era. «¿Te vas sin despedirte?», bromeó, mirando a Brian mientras se detenía a su lado.
Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No pensé que te darías cuenta. Ella se volvió hacia él, inclinando la cabeza. Sí, me di cuenta. No había hostilidad entre ellos, ni ira persistente, solo dos personas que una vez significaron algo la una para la otra, de pie en extremos opuestos del pasado. Brian exhaló profundamente, pasándose una mano por el pelo. Tenías razón, Megan, en todo, dijo, encontrando su mirada, sinceridad en sus ojos. No te aprecié cuando tuve la oportunidad, y perdí más que una relación, perdí a alguien increíble. Megan sonrió suavemente, asintiendo. Y, sin embargo, aquí estamos. Todavía estás de pie. ¿Y qué sigue para ti?, preguntó. Él se rió, sacudiendo la cabeza. Honestamente, no lo sé. Pero por una vez, creo que estoy bien con eso. Megan levantó su copa. Por nuevos comienzos. Él chocó su copa contra la suya. Por aprender finalmente de nuestros errores. Mientras Brian se alejaba, Megan volvió la vista a la ciudad, inhalando profundamente. El camino había sido largo, pero había llegado a su destino. Ella tuvo la última risa, no por venganza, sino porque había ganado en todos los sentidos que importaban. Y con eso, volvió a su futuro, su nueva vida, su amor y el poder que siempre había merecido. El pasado quedó atrás, y lo mejor estaba por venir. Aquí está el versículo bíblico para la historia, Salmo 37, 7, estate quieto delante del Señor y espera pacientemente en Él, no te inquietes cuando los hombres prosperen en sus caminos, cuando ejecuten sus malos designios. Este versículo refleja el viaje de Megan. Una vez fue ridiculizada y subestimada, pero en lugar de buscar venganza inmediata, se mantuvo paciente, trabajó duro y, al final, prevaleció la justicia. Enseña que el verdadero éxito llega a través de la perseverancia, no al derribar a otros. Moraleja de la historia, el éxito es la mejor venganza, pero la verdadera victoria radica en elevarse por encima de aquellos que dudaron de ti. La historia de Megan enseña que la traición y la humillación no deberían definir el futuro de uno. En lugar de buscar venganza, se enfocó en el crecimiento, demostrando que la mejor manera de responder a aquellos que te socavan es prosperar más allá de sus expectativas. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por ver.